Poco repaso ya para todos ustedes, ¿no es cierto? Entonces, vamos a ver las variaciones que van a tener para su evaluación cuando entremos, ¿sí? Entonces, lo que es norma es empezar por la afiliación. Para su evaluación tienen que decir su nombre. Primero, entonces, el encabezado de la historia clínica es el postulante, ¿no es cierto? Porque cuando se presentan, ustedes que soy el postulante, nombre. Me tocó el servicio de pediatría, la cama, datos. Es presentación del paciente. La fecha de la realización de la historia clínica la ponen y si es posible la hora. Si estamos con problemas de la hora y en algún momento se les da un poquito más de tiempo, mejor que lo ponga la hora. Simplemente la fecha de la evaluación, ¿sí? Entonces, esta es una variante que es el encabezado de su historia clínica. Para luego entrar ya directamente a los datos de filiación del paciente, donde vamos a poner como título filiación, es el nombre del paciente, siempre por orden de registro, ¿ya? Es el nombre, es la edad, es el sexo, es la fecha de nacimiento y el domicilio del paciente, ¿no? Un poquito más lento. En algún momento ustedes ponen nombre, fecha de nacimiento, edad, sexo. Eso también se observa, porque la norma de la historia clínica es tener también el... No se olviden que al hacer la historia clinológica, se dice que la historia clínica puede ser flexible, pero el registro debe ser ordenado de acuerdo a la normativa, ¿ya? Una vez que hemos hecho el domicilio, no necesito procedencia, no se olviden que ustedes tienen que ahorrar su tiempo. En algún momento les pueden dar 30 minutos. En algún momento, si son benevolentes, les pueden dar hasta 45 minutos. Entonces, pero tengo que estar preparado para la condición de ahorro de tiempo. Domicilio pongo. Procedencia necesitaré poner, a no ser que tenga una fiebre amarilla, una tuberculosis, algún lugar que me diga es prevalente de tal lugar, ¿no es cierto? Entonces nos olvidamos de la procedencia simplemente con domicilio. Y después, ¿quién es el responsable de la información? Es la mamá. Entonces, tengo obligación de poner el nombre de la mamá, de la madre, y si esa madre me merece o no me merece confianza. Entonces, aquí ponemos el nombre de la madre. Puedo poner un teléfono de referencia por si acaso tenga que hacer seguimiento con el del paciente, ¿sí? Y luego ponemos fuente de la historia. Doutora, ¿y si no está la mamá, está solo el responsable? ¿Pongo también su nombre? Ponen el nombre de la mamá y la fuente de la historia, aquí ya ponen, aquí no te está diciendo quién, aquí es la fuente de la historia, quién te está dando. Pero esto tenemos obligación de poner el nombre del responsable, que es de la mamá, ¿ya? Y si me dice no tiene mamá, nombre del padre. ¿Por qué has puesto el nombre del padre? Porque él me dijo que no estaba mamá con el niño, ¿ya? Cuando hablamos fuente de la historia, ¿qué puede pasar? No nos olvidemos que estamos en un lugar donde pueden hablar quechua algunos pacientes. Y de hecho no les van a cambiar de paciente porque generalmente selecciona ya predeterminadamente a los pacientes. Si hablan quechua, ustedes tienen que pedir inmediatamente que les dé un traductor. Generalmente les da una enfermera, ¿ya? Entonces es la bancada que va circulando y les, por favor, yo no hablo quechua, necesito un traductor. Entonces si les cambia de paciente, excelente. Pero y si no les cambian porque no hay otros pacientes internados, entonces ahí tienen que pedir un traductor. Ahí pondrán fuente de la historia, si es la mamá, y la mamá les está dando fluidamente la información, dirán madre que merece confianza, la fuente de la historia, ¿no es cierto? Entonces aquí ponemos como madre que merece confianza. Si es solamente habla quechua y están utilizando ustedes un traductor, ponen que merece relativa confianza. ¿Por qué? Yo no sé cuánto me está traduciendo, ¿no es cierto? Entonces cuando ya hay otra persona que traduce, ya es relativa confianza. ¿Por qué es relativa? Porque yo no sé cuánto me ha traducido de la información que yo necesitaba. Si en algún momento les dicen, ¿por qué has puesto? O sea, la mamá no merece confianza, porque puede ser una persona que es discapacitada, que no habla bien, tiene alteración del lenguaje, de la audición, todo ello. Entonces, consideren eso, ¿merece o no merece confianza? O relativa confianza. Porque, ¿por qué has puesto que merece confianza? Les preguntan, porque me has relatado fluidamente la enfermedad de su hijo. Relativa confianza porque no me has relatado de acuerdo a... Yo he tenido que hacer preguntas para poder obtener la información. Entonces, muchas veces en esto les dicen, ¿por qué has puesto eso?
¿sí? Luego ya nos vamos a lo que es parte de la historia, ¿no es cierto?, de la patología. Entonces hablamos del motivo de consulta. Cuando hablamos de motivo de consulta, ¿qué determinamos? Es el motivo de la preocupación de la mamá, pudiendo esta no ser la causa específica de la enfermedad, principalmente si hablamos con síndromes febriles, ¿no es cierto? Su mamá puede, en un síndrome febril, por ejemplo, si es un lactantito, puede ser su problema vómitos, puede ser su problema irritabilidad, sin ser la base de la patología, que es una infección del tracto urinario, ¿no es cierto? Pero no importa que sea o no sea la causa, ustedes ponen lo que la mamá les va a relatar. ¿Por qué lo has traído al hospital? Porque tiene fiebre, porque tiene diarrea, tiene vómitos, tiene tos, ¿no es cierto? Entonces se dice que el motivo de consulta se ponen síntomas fríos sin descripción de características ni cronología en palabras textuales de la madre. Entonces, lo común es que tengamos como fiebre, por ejemplo, tendrá diarrea, puede ser tos, vamos a registrar como lo más común, ¿no es cierto? Entonces, yo no puedo poner diarrea amarilla, no puedo poner tos seca, no puedo poner datos mismos, sea preocupación de la mamá, los signos de descompensación. Por ejemplo, la diarrea me va a llevar, si es que el paciente está grave, a una somnolencia, pero eso me lo voy a guardar para relatar en mi enfermedad actual. No puedo poner como motivo de consulta fiebre y agitación, por ejemplo, porque la agitación es consecuencia de la tos. Entonces, los datos de gravedad los guardamos para describir en la enfermedad actual. Entonces, hablamos de síntomas fríos, ¿no es cierto?, que son problemas. No puedo hablar de agitación si no he puesto tos. No puedo hablar de somnolencia si no le he puesto diarrea. O no puedo hablar de vómitos, que son más frecuentes que la diarrea con motivo de consulta, sin describir la deposición líquida, ¿no? Luego hablamos de la enfermedad actual. En la enfermedad actual, ¿qué tenemos que determinar? Registramos quién me está relatando, ¿no es cierto? No puedo poner paciente de 3 meses de edad con cuadro clínico. ¿Qué estoy diciendo? ¿Que el paciente de 3 meses me ha relatado? No, ¿no es cierto? Entonces ponemos quién me ha relatado. Madre refiere que su hijo presenta un cuadro clínico. Entonces, como he puesto fuente de la historia de la mamá, o si es la tía, tía refiere que el niño presenta o el lactante presenta un cuadro clínico, ¿no es cierto? Entonces, una vez que he descrito quién me está relatando la enfermedad actual, tengo que cumplir 4 condiciones para describir. La primera condición que tengo que cumplir la enfermedad actual, porque muchas veces les preguntan y les dicen, ¿qué es enfermedad actual? Es el relato cronológico con descripción de características, la descripción de medicamentos y la búsqueda de síntomas de gravedad. Entonces, si estamos aquí, síntomas de gravedad. O también se llama otros síntomas. Entonces, cronología, características, medicamentos y otros síntomas o síntomas de gravedad. Entonces, dentro de mi definición, ¿qué es la enfermedad actual para nosotros? Porque muchas veces les piden definiciones semiológicas en su historia clínica. Entonces, ustedes dicen, la enfermedad actual es la descripción de la patología que está cursando el paciente con descripción cronológica de sus características, del uso de los medicamentos y síntomas de gravedad que el paciente está presentando, otros síntomas. Entonces, estas 4 condiciones las he descrito como una definición de una enfermedad actual, ¿no es cierto? Que al mismo tiempo, ¿qué me está diciendo? Que tengo que cumplir estos 4 pasos en la descripción de mi enfermedad actual. La primera condición para describir una enfermedad actual no es cronología. ¿Por qué? No puedo utilizar en una enfermedad actual y decir el día domingo presento tos, por ejemplo. No puedo poner el día 15 de julio o en caso de 5 de julio presento tos. No se utilizan fechas, no se utilizan días, por eso hablamos de cronología. ¿La cronología qué significa? Cuando van a hacer una carrera de cualquier, de autos, de lo que ustedes quieran, ¿cómo descuentan cronológicamente tiempos?
dice 10, 9, 8, 7, 1 y salva, ¿no es cierto? Es lo mismo aquí, describimos la cronología en base a cuándo empezó el problema y hasta cuándo llegó al hospital. Porque no se olviden que son pacientes que van a estar internados. O sea, no puedo contar tampoco el tiempo de la enfermedad contabilizando los días de internación. El tiempo cronológico de la patología está relacionado hasta su llegada al hospital. Lo que llegó al hospital, y esté 3, 4, 5 días de internado, ya no se contabiliza como cronología, ¿sí? Entonces, si vamos a hablar de fiebre, por ejemplo, no se olviden que en enfermedad actual describo la terminología médica, ya no es del paciente. Entonces ya cambio nombres. Si estamos hablando de fiebre, yo tengo que hablar de alzas térmicas. Si hablamos de diarrea, yo no puedo decir diarrea, tengo que decir deposiciones líquidas, porque estoy describiendo sintomatología, ¿no es cierto? Cuando estoy hablando de tos, pues la tos se queda como está, ¿sí? Entonces, lo que tengo que empezar es la cronología relatando, si es la madre que me relata el cuadro clínico, madre refiere que su hijo presenta un cuadro clínico de 5 días, por ejemplo, de evolución, ¿no es cierto? Estoy describiendo el tiempo. ¿Caracterizado por qué? O por presentar, si quiere, alzas térmicas no cuantificadas. Pero a veces la mamá me va a decir, le he medido, estaba con 38. Entonces, ahí diré, no fueron cuantificadas porque no fue medida, o fue cuantificada cuando la mamá me diga, ha llegado 38, ha llegado 39, ¿cierto? Es necesario describir, o sea, ya he dicho cronología, presentó a esos 5 días de evolución con alza térmica, ¿no es cierto? Ya he dicho cronología, 5 días. Ahora me voy a lo que es características. De característica vespertina, matutina o continua o intermitente, ¿no es cierto? Eso es lo que describe. Pero la mamá me va a decir, me dirá, pues en las noches solamente presenta, en la mañana solamente presenta, o es una fiebre continua. Entonces depende ya de ustedes que digan alza térmica de característica continua, o vespertina o intermitente. He cumplido describir la característica. ¿Qué tengo que cumplir de esa fiebre? Siendo medicada con paracetamol, ¿no es cierto? Pero cuando hablamos del paracetamol, yo no puedo decir a 15 miligramos por kilo de peso. ¿Acaso la mamá me está diciendo 15 miligramos? La mamá me va a decir, le he dado 20 gotas 3 veces al día. Le he dado 5 ml o una cucharilla 3 veces al día. Le he dado 2 días y no ha mejorado. Entonces ahí pongo, porque cuando estoy hablando de medicamentos, tengo que cumplir las 4 condiciones obligatorias. Tengo que poner aquí el nombre del medicamento es paracetamol. La dosis que le estoy dando, 5 ml. El intervalo que le estoy dando es cada 8 horas. Y el tiempo que le voy a dar, entonces describo. Entonces, al describir medicamentos, si estamos hablando de alza térmica, si la mamá me va a decir, le he dado paracetamol 5 ml en una oportunidad, entonces es una fiebre grave, no es cierto, no es una alza térmica. Pero si me está diciendo, le he dado 5 ml cada 8 horas y no ha mejorado, entonces me dice que la fiebre es un cuadro permanente que amerita una conducta, ¿no es cierto? Entonces manejamos eso. En algún momento hablamos Doctora, de... una pregunta. ¿Y cuando la madre no sabe la medicación? Madre no sabe referir dosis. Entonces, ¿qué estamos haciendo con esto? Yo tengo que deslindar la responsabilidad de lo que yo he hecho, pero no me han dicho. Entonces, tú dices, no fue medicada. Madre, si han comprado el jarabe, por ejemplo, en la farmacia, que muchas veces se da, o supositorios de la farmacia, y usted dice, fue medicada con un supositorio que no refiere al nombre adquirido de la farmacia. Entonces, ustedes están diciendo, sí se ha comprado, le han medicado, pero yo no sé qué es. ¿Sí? Pero no vamos a poner dosis, hemos dicho, ¿no? Porque la dosis lo maneja el médico, no la mamá, ¿sí? Cuando nos vamos ahí describí alzas térmicas, dije la medicación, ahí terminé, porque síntomas de gravedad la fiebre no me va a dar, a no ser que ese niño haya convulsionado, ¿no es cierto? Entonces aquí vamos a terminar la descripción del primer síntoma. Me viene el segundo síntoma, diarrea. Si describí que hace 5 días presentaba las alzas térmicas, yo no sé si junto con la alza térmica presentó la diarrea. Si vamos a suponer que sí presentó.
acompañado de alzas térmicas. Estoy diciendo que los mismos 5 días de la alza térmica están las deposiciones líquidas, ¿no es cierto? Entonces estoy respetando la cronología. Si me dice, ha empezado con fiebre, me dice la mamá, pero hace 3 días recién empezó la diarrea. Entonces ahí digo, hace 3 días presentó las deposiciones líquidas. Entonces estoy cumpliendo la cronología del segundo síntoma que estoy investigando. ¿Sí? Describo las deposiciones, la edad, en cronología, ¿no es cierto? Pero ¿qué me interesa describir en este paciente? Las características. Porque son las características que me van a determinar probabilidad etiológica y características del tipo de diarrea, ¿no es cierto? Porque cuando estoy hablando de edades, ¿qué tengo que pensar? Que hay etiologías diferentes. Por ejemplo, pueden ser virales, pueden ser bacterianas, pueden ser parasitarias, puede ser una yardia, puede ser una ameba, ¿no es cierto? Entonces, en características, ¿qué tengo que averiguar? Primero, ¿qué me debe preocupar? La frecuencia, número. Entonces, presentó deposiciones líquidas con una frecuencia de, qué sé yo, 7 por día. ¿No es cierto? Después, ¿qué me interesa? El color. Consistencia. Al decir deposiciones líquidas o semilíquidas, sí, estás incorporando la consistencia, ¿no es cierto? Entonces decimos, ¿qué me interesa? El color me interesa, ¿no es cierto? Porque el color amarillo, verde, café, ya me identifican etiología. Me interesa el olor, porque la orina, las deposiciones que son ácidas o fétidas, me dicen, ya está identificado. Me es importante la cantidad, porque no es lo mismo decir en poca cantidad o en abundante cantidad. Cuando llevemos edades van a ver lo importante que es determinar. Entonces estoy hablando de lo macro ahorita. Ya después nos vamos a meter a lo que son características específicas. Entonces determino. Y otras características de las deposiciones, ¿qué me sirven? Como sin moco, como sin sangre. Sin sangre. Si tiene moco. Y comida. Si tiene sangre. Y si tiene alimentos. Clientería. O restos alimentarios, ¿no es cierto? Entonces, en características, porque cada una de estas condiciones de características me está identificando ya etiología y me está identificando tipo de diarrea que van a presentar, ¿sí? Bueno, he terminado mis características. Medicamentos. En la diarrea normalmente no se manejan medicamentos. Cuando mucho la mamá me dirá, pues, le he dado suerito. O a veces cuando ya tiene el antecedente de que ya ha recibido antes del sistema de salud zinc, le he dado jarabe de zinc o le he dado Florestor, por ejemplo. ¿Es cierto que es común que en la farmacia le den dale Florestor? O en algún momento, ¿qué es lo que se da? ¿Qué es lo que normalmente dan en las farmacias cuando estamos hablando de diarreas? Cotrimoxazol. Entonces, en medicamento, en la diarrea, siendo medicada con cotrimoxazol. A dosis de 5 ml, qué sé yo, cada 8 horas en la farmacia a veces le dan, lo normal es cada 12 horas, ¿no es cierto? Entonces, aquí nuevamente describo los medicamentos que le hemos dado. ¿Por qué es importante describir la medicación? Porque si fuera una diarrea bacteriana, se supone pues que va a resolver el problema el cotrimoxazol, ¿no es cierto? Pero, ¿y si es un parásito que me va a relacionar con una diarrea inflamatoria que es la ameba? Pues ya sé que a la bacteria la he descartado y que probablemente sea un problema parasitario. Entonces describo el medicamento junto con las características, ¿sí? Paso al otro síntoma, que es la tos, ¿no es cierto? Nuevamente le pregunto, señora, ¿y cuándo ha empezado su tos? Ah, la tos ha empezado hace 2 días nomás, porque se asoció a un resfriado común, por ejemplo, ¿no es cierto? Hago el mismo proceso, entonces digo, hace 2 días presenta tos. Con características, por ejemplo, de tos seca, tal vez es una tos productiva, ¿no es cierto? Entonces ahí describo simplemente la tos productiva. Termine de describir, y en la diarrea, pues hemos descrito características, ¿no es cierto? También hemos descrito medicamentos en base a la sintomatología. Cuando hablamos de síntomas de gravedad y otros síntomas, ¿qué además tengo que preguntar? Porque estos otros síntomas o síntomas de gravedad va a ser la justificación de la internación. No es normal que un paciente se interne porque simplemente tiene fiebre o tiene diarrea o tiene tos. No se internan esos pacientes. Los datos de descompensación me van a justificar la internación. Entonces, un caso de internación con solamente fiebre me va a decir a convulsionado. Ah, tengo que descartar una meningitis, ¿no es cierto? Si es convulsión y fiebre. Entonces, este paciente se va a internar por la convulsión que ha presentado. Si estamos presentando como cuadro diarreico,
¿cuál va a ser la justificación de internación para ese paciente? Deshidratación, pero será que la mamá me va a decir, mi hijito está deshidratado? ¿Qué datos clínicos la mamá me relata para decir que está deshidratado ese paciente? Y grave. Sonoliento. Entonces, ¿qué es lo que me va a describir? Todas estas características, pero hace un día, mi hijo está durmiendo todo el día. Entonces, en otros síntomas o síntomas de gravedad decimos, hace un día presenta somnolencia, o hace un día presenta hipoactividad, o hace un día presenta incapacidad en la lactancia, por ejemplo, o inapetencia, ¿no es cierto? Eso me está diciendo dato de gravedad. Si estamos hablando de la tos, ¿cuál va a ser el dato de gravedad que nos va a dar el problema? Tos, disnea. La tos ya la hemos descrito. ¿Cuándo está grave? Insuficiencia respiratoria. ¿Y la mamá qué me va a decir? Disfonía. No, la disfonía es otra cosa. Disfonía es ronquera. Perdón. La mamá me va a decir, no puede respirar, tiene dificultad para respirar o está agitado, me dicen, ¿no es cierto? Entonces, como son datos que han progresado en la patología, de la misma manera yo tengo que decir, hace un día o hace 6 horas, o depende de lo que me relate, presenta dificultad respiratoria. Entonces, estos otros síntomas o síntomas de gravedad van a justificar la internación porque ustedes van a recibir siempre pacientes internados y la única justificación en diarrea es deshidratación grave. En tos es dificultad respiratoria. ¿Sí? ¿Me comprenden esto? Sí, doutora, uma pergunta. E se ao ingressar temos paciente com 2 ou 3 sintomas, ou na febre ou na diarreia, e temos 2 sintomas de gravidade, ponemos los 2 ou uno solo? Los dos, pues porque si E sempre que se termina de se explicar uno, se põe os síntomas de gravidade, empieza lo outro. Te voy a explicar por qué. Hemos descrito esto, ¿no es cierto? Entonces, hemos descrito la enfermedad actual, pero hemos dicho que los otros síntomas me van a justificar la internación. Sí. Entonces, ¿qué es lo que tengo obligación de relatar? Obligación. Hace un día, o si quieren, hace unas horas, presenta. Vamos a suponer que sea la fiebre va a ser convulsión, ¿no es cierto? La diarrea va a ser somnolencia o hipoactividad o letargia, ¿no es cierto? Y en la tos va a ser agitación o dificultad respiratoria, ¿no es cierto? Por ahí, ¿cómo concluye? Ustedes, por lo que consulta puede ser en ambulatorio, en emergencia, y se decide internación. Porque no se olviden que ustedes van a recibir pacientes internados con 2, 3 días de internación. Entonces, con esto están diciendo, este paciente ha decidido su internación. ¿Qué es lo que va a pasar de aquí? Que ustedes han relatado que ese paciente está con dificultad respiratoria, está somnoliento. Y en el momento que ustedes lo vean, va a estar ya sin deshidratación, va a estar sin dificultad respiratoria muchas veces, ¿no es cierto? Entonces, ¿yo cómo justifico eso? Justifico nuevamente en mi anamnesis, ¿ya? Aquí lo que digo, actualmente, en su, qué sé yo, tercer día de internación, vamos a poner. Aquí pongo madre, refiere mejoría clínica. No puedo decir mejora de la diarrea. No puedo decir de la dificultad respiratoria, porque eso se llama evolución de los síntomas, ¿no es cierto? La mamá que va a decir, ¿ha mejorado o no ha mejorado? Ella no me dice, ha mejorado la fiebre, ha mejorado la tos, ha mejorado la diarrea. Simplemente me dijo, mi hijito está mejor, ¿no es cierto? Entonces, ustedes concluyen con esto. Porque si ustedes, vamos a suponer que su paciente tenga una diarrea y estaba somnoliento, letárgico, y ahora ustedes lo están viendo sin deshidratación porque ya recuperó, ya recibió sus fases rápidas, entonces en algún momento ustedes ponen el diagnóstico de lo que yo estoy encontrando. O sea, el relato de la enfermedad actual es desde que inició el cuadro hasta el momento del estado grave en que el paciente se internó. ¿Sí? Eso es la descripción.
Y actualmente está en su tercer día de internación, está mejor. Entonces, ahora, ¿por qué yo estoy poniendo, si entró con deshidratación grave y ahora estoy poniendo EDA sin deshidratación, qué estoy poniendo? Entonces, hay contradicción teóricamente, ¿no es cierto? Entonces, a ustedes les preguntan y les dicen, ¿por qué tu paciente está sin deshidratación? Porque mi paciente está en su segundo o tercer día de internación y para reponer o hacer el plan C de un paciente deshidratado necesito 3 horas. Entonces, actualmente mi paciente está sin deshidratación, aunque haya descrito lo que estaba en estado de gravedad. ¿Comprenden ese intercambio que tenemos? Es lo mismo en la dificultad respiratoria si estamos hablando de bronconeumonía. El paciente entró agitado, pero ahora lo estoy viendo con una frecuencia respiratoria de 25, está eupneico. Entonces, yo igual describo por qué hecho de gravedad se internó, igual describo el tiempo de internación y digo, es una bronconeumonía, por ejemplo, en tratamiento. En tratamiento, ¿por qué? Porque ya han pasado 3 días, el paciente ya no tiene dificultad respiratoria, ya tiene buena saturación, porque en 3 días ya he pasado la etapa crítica de ese cuadro respiratorio. ¿Ya? Entonces, la clave para ustedes decir, entró grave y ahora está mejor, es esto. ¿Sí? Doutora, tudo esto en la enfermedad actual. Claro. Explico todo así. Todo, así como les estoy escribiendo. Así Okay. ¿Ya? Porque hasta aquí estás justificando que ese paciente se internó. No puedes saltar de un paciente de sintomatología a un paciente que esté en buen estado general. ¿Cómo vas a justificar eso? Claro. ¿No es cierto? Sí. Entonces tú describes por qué se internó y ahora cómo está. Porque tú le estás preguntando a la mamá. No es que tú estás examinando, es simplemente en base a investigación de la mamá que se va a dar la anamnesis. Yeah. ¿Y un mismo motivo de consulta puede de un mismo paciente poner fiebre, diarrea y tos? Puedes, hasta 3 síntomas. ¿Ya? Pero lo común no es eso, ¿no es cierto? Lo común son 2. Es fiebre, Y tos, fiebre, describimos todo, ¿no, doctora? Siempre. ¿Cómo? Si hay, como ele ha dicho, si hay 2 o 3, siempre vamos a describir. Máximo 3, nunca más. Ya. Por eso les digo, tienen que buscar síntomas que les permiten investigación, pero nunca poner datos de gravedad. No poner, por ejemplo, fiebre, tos y agitación, aunque la mamá les haya dicho. Porque Sí. la agitación tiene que justificarle su internación. Entonces, ningún dato de gravedad entra en su motivo de consulta. Simplemente síntomas fríos que les permiten a ustedes la investigación. Ok. ¿Sí? ¿Está claro esto? El resto ya es un poco de repaso, porque estamos hablando de los antecedentes no patológicos, ¿no es cierto? Entonces, cuando hablamos de los antecedentes no patológicos, estoy hablando de no enfermedad, ¿no es cierto? Cuando estoy hablando de los antecedentes no patológicos, ¿qué estoy diciendo? Que al niño tengo que investigarle desde que estaba en la gestación. Los libros que nos dicen antecedentes perinatales y postnatales, no nos olvidemos de eso porque no les permite definir bien los momentos, ¿ya? Otra literatura también les describe como momentos bien definidos, antecedentes del embarazo, del parto y del posparto. Porque perinatal, ¿qué significa? Antes del nacimiento y hasta el nacimiento, ¿no es cierto? Es perinatal. Entonces, eso nos vamos a olvidar y vamos a poner bien definidos los momentos como antecedentes gestacionales, o del embarazo, si es que quieren, para definir mejor. Antecedentes del embarazo. ¿Ya? Antecedentes del parto. Y antecedentes del postparto. ¿Verdad? Son momentos bien definidos. ¿Qué tengo que investigar en la gestación? ¿Qué me interesa en la gestación? El primer indicador... Todo o control prenatal. Porque el control prenatal es el mejor indicador de cómo ha transcurrido esa gestación, ¿no es cierto? Si ha hecho 4 o 5 controles, perfecto, ha estado todo bien, porque durante ese periodo han buscado patologías del embarazo, ¿no es cierto? Entonces, aquí en el embarazo, ¿qué me interesa? Saber cuántos controles prenatales realizó. Entonces, madre realizó, qué sé yo, 4 controles prenatales. Si en ese embarazo la mamá me va a decir, yo he tenido a las 18 semanas una amenaza de aborto, lo registro. Si a las 32 semanas me dice, yo he tenido amenaza de parto pretérmino, lo registro.
Si me dice a los 7 meses he tenido una infección urinaria, lo registro. Pero no puedo poner tratamientos de esa ITU o de esa amenaza de parto pretérmino. ¿Por qué? Porque son tratamientos maternos. Yo estoy buscando impacto en el producto, ¿no es cierto? Entonces, si me dice una amenaza de aborto, ¿en qué va a impactar en el niño? Nada, ¿no es cierto? Que la hayan tratado con reposo, con todo lo que ustedes quieren, es problema de la mamá. Si ha tratado una infección urinaria, ¿qué me impacta? El riesgo de que me desarrolle una amenaza de parto pretérmino para que ese niño nazca prematuro, ¿no es cierto? ¿Para qué me interesa que la mamá haya recibido amoxicilina de 1 gramo cada 12 horas durante 7 días, si es tratamiento materno? Entonces, en las patologías no puedo describir los tratamientos. Simplemente describo patologías que hayan cursado en los diferentes meses de gestación. Pero al mismo tiempo, la mamá me va a decir, ha sido un embarazo tranquilo, no ha tenido ningún problema. Entonces, puedo concluir aquí embarazo sin intercurrencia o sin patologías, da lo mismo. ¿Qué me está diciendo? Que esa gestación fue sin ningún problema, ¿sí? En el antecedente del parto, ¿qué me interesa? Saber 3 condiciones. Primero, producto de qué número de gestación es, porque no es lo mismo decir una primigesta o una decimogesta, ¿no es cierto? El término con el que el niño ha nacido, es a término, es pretérmino, es un postérmino, ¿no es cierto? Porque aquí me dicen es pre, es un deter, o es un post, ¿no es cierto? Y luego la tercera condición es el tipo de parto, siendo esto un parto eutóxico, un parto cesárea o un parto vaginal si ha transcurrido algún problema durante el parto, ¿sí? ¿Por qué es importante esto? Porque si ustedes van a tener, es una historia real, verídica, ¿no es cierto? Entonces, si es que tienen el antecedente de que nació pretérmino, tendrá que relacionarse con la antropometría, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que voy a dar después de esta condición? Voy a preguntarle a la mamá el Apgar. Pero la mamá no sabe, no podemos poner cifras de Apgar, porque ustedes, si es que ese paciente hubiera nacido en el hospital, seguramente en su historia clínica vamos a tener el Apgar con el que ha nacido, pero ustedes no van a tener acceso a ningún documento. Entonces, ¿cómo yo evalúo el Apgar? Si lloró o no. Sí tiene el CLAP, doctor. No, mejor no se compliquen para poner, porque en el mismo CLAP a veces son niños hasta a veces neonatos grandes, ¿no es cierto? Entonces, ustedes recuerden que solamente voy a evaluar el llanto. Llanto. Y que la mamá me va a decir, ha llorado fuerte, llanto vigoroso. Se lo han llevado porque no podía llorar, porque la mamá está pendiente de eso. Entonces, hablamos de llanto tardío. O llanto, aquí podemos poner inmediato también si quiere. Entonces, un llanto inmediato me dice ese niño nació bien y ha llorado fuerte. Y si me dice no ha llorado, se lo han llevado, y después si me lo han traído, entonces hablamos de llanto tardío, ¿sí? Y junto con esto tengo que hablar de antropometría. Y la antropometría me dice, tengo que saber el peso, tengo que saber la talla y tengo que saber el perímetro cefálico, obligatorio. ¿De dónde obtengo esos datos? Del carnet de salud infantil, porque inmediatamente el niño nace, registra, ¿cierto? Entonces, pero vamos a suponer que ustedes no tengan el carnet o no lo hayan registrado, ¿no es cierto? Ustedes tienen obligación de poner peso, talla, perímetro cefálico y complementan madre no sabe referir. Porque ustedes están diciendo, es registrado, pero la mamá no sabía. Siempre vamos a deslindar responsabilidades registrando todo esto, ¿sí? ¿Por qué es importante esto? Porque si en algún momento ustedes, mismo siendo una patología, infección urinaria, tifoidea, lo que ustedes quieran, si tienen como antecedentes, no se olviden que su evaluación es primero su caso clínico, después conocimientos generales o preguntas de la historia clínica y posteriormente el programa. ¿Sí? E se for parto domiciliario? Pones aquí, entonces dice, en el tipo de parto aquí, el número de gestación tienes que poner, el término tienes que poner y el tipo de parto, parto domiciliario. ¿No es cierto? En el parto domiciliario vas a tener que relatar el llanto, porque sabe la mamá si ha llorado o no, y la antropometría no va a saber. Entonces pones igual peso, talla, perímetro cefálico, madre no sabe referir, igual ponemos, ¿sí? ¿Por qué es importante prepararnos para esto?
porque como en parte de la evaluación se busca los datos positivos de la historia clínica, si ustedes tienen un niño que ha nacido prematuro, prepárense para una membrana, defender membrana. A ver, ¿qué patología es presente el prematuro? O si estamos hablando de llanto tardío, por ejemplo, ¿cómo se hace la atención de un llanto tardío? Reanimación neonatal. ¿Ya? Entonces, muchas veces de sus historias, de sus antecedentes de los pacientes, sacan preguntas en base a lo que tengan registrado. Entonces, la historia tiene que ser real. Entonces, lo que hay que hacer es prepararse para esas probabilidades, ¿no? Para todas esas probabilidades, ¿sí? Y cuando llamamos el posparto, decimos después del nacimiento, ¿qué puede ocurrir? Que ese paciente tenga alguna patología para que vaya a internación a neonatología, ¿no es cierto? Si, digamos, ha nacido con una asfixia neonatal, lo van a internar en neonatología y la mamá nos va a decir, lo han internado después del nacimiento, ¿no es cierto? Entonces, simplemente no necesitan describir por qué, porque la mamá no les va a saber relatar la causa. Pero sí, ustedes describen que ha estado internado en neonatología. ¿Cuánto tiempo ha estado? 10 días, 15 días, 3 días, 1 hora, ¿no es cierto? La tenéis. Pero si la mamá dice, no tenía ningún problema conmigo, se ha ido a mi cama, entonces ahí hablamos de alojamiento conjunto. ¿No es cierto? ¿Por qué estamos diciendo que eso no hubo ningún problema? ¿Sí? Una vez que hemos relatado los antecedentes del embarazo, parto y posparto, sigo con los antecedentes no patológicos, ¿no es cierto? Y cuando hablamos de los antecedentes no patológicos, tengo que buscar los otros antecedentes que me van a servir de información. Y hablamos de los antecedentes primero alimentarios, ¿no es cierto? Entonces hablamos de los antecedentes alimentarios. Pero yo no puedo decir lo que se acostumbra, ¿no? Olla familiar. Están buscando antecedentes. No les está diciendo que está comiendo ahora. Entonces, en antecedentes alimentarios, nuevamente tenemos que cumplir las 3 condiciones. Recibió lactancia materna. Luego, ¿cuándo recibió alimentación complementaria y con qué? Y ahora, ¿con qué está? Son las 3 preguntas que tenemos que hacer, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque ¿acaso todo niño que nace dependiente más bien de la edad, ¿no es cierto? Si es un lactantito que tiene 4 meses, entonces está recibiendo, está con la luz, te impide. Vamos a ver si enciendo esta otra y no tengo que ir. Ahí, no, muy oscuro. No se preocupe. Mas ela não entende, ela não está. Ya. Y después. Entonces, aquí decimos, recibió lactancia materna, decimos, ¿no es cierto? Si el bebé tiene menos de 6 meses, decimos, recibió lactancia materna exclusiva a la fecha, o sea, hasta ahora. Si es un niño de 9 meses, recibió lactancia materna, ¿hasta cuándo? Hasta los 6 meses, porque es exclusiva, ¿no es cierto? Y a los 7 o 6 meses mismo, introdujo alimentación complementaria, con sopas, con frutas, con papillas, con cereales, con nutribebé, con lo que vaya a describir. Y ahora, ¿con qué está? A partir del año, ¿no es cierto? Entonces, la alimentación complementaria se inicia a partir del año con olla familiar. Entonces, estamos describiendo los 3 momentos. Nuevamente, hablamos de la edad. Si es un lactantito de 9 meses, ustedes no pueden poner olla familiar, no corresponde, muchas veces ponen. O alimentación complementaria no corresponde. Si no corresponde y estoy ahorrando mi tiempo, ¿para qué voy a poner? ¿No es cierto? Simplemente llego hasta el momento de acuerdo a la edad del paciente, ¿no es cierto? Entonces describimos alimentación. Luego nos vamos a los antecedentes inmunológicos. Cuando hablamos de los antecedentes inmunológicos, ¿qué es lo que normalmente nos han enseñado para hacer la historia clínica? Pedir el carnet de vacunas y copiar todas las fechas. ¿Cuánto tiempo nos va a llevar copiar todas las fechas si ese niño tiene 3 años? Y tengo que ahorrar mi tiempo. Entonces, lo que yo tengo que saber es el esquema ya en la cabeza de las vacunas. Entonces, sé que tengo que poner la BCG, sé que tengo que poner la penta, la polio, la antirrotavírica, la antineumocócica, la SRP,
la fiebre amarilla. Ese es mi esquema oficial, porque la influenza es estacional, ¿no es cierto? O sea, voy a poner si quiere o no quiere, en otras palabras. Pero mi esquema está conformado por esto. Entonces, ya en la cabecita tengo que tener todo mi esquema, porque al poner rápidamente mi esquema, yo pongo, si es que vamos a suponer que este niño tenga 1 año y medio, ¿sí? Entonces, BCG, una dosis penta para el año y medio, ya tendría que poner la cuarta dosis, 3 dosis. Si le pusieron la cuarta dosis, pues ahí hablamos de cuarta, vamos a suponer que sea 3. 3 la antirrotavírica, 2 la antineumocócica, 3 la SRP1 y la fiebre amarillón. Entonces, ¿cuánto tiempo me lleva por poner el número de dosis? Obviamente dependiendo de la edad también, ¿no es cierto? Entonces, para eso, ¿qué tengo que hacer? Saber el esquema del PAI en vacunas y en dosis simplemente, ¿no es cierto? Entonces, ¿pero qué complemento cuando yo estoy presentando? Que recibió de acuerdo a la edad del esquema del PAI. Estoy diciendo que recibió 3 dosis, pero de acuerdo al esquema del PAI, de acuerdo a la edad del PAI, ¿no es cierto? Entonces, ahí estoy hablando de vacunas completas, ¿sí? Doutora, e no caso da criança não cortar o carnet e a madre não saber referir se tuvo todas as vacunas em mi diagnóstico, ¿qué voy a poner? No, en antecedentes inmunológicos, madre desconoce vacunas y no porta carnet. Aquí me pones, ¿ya? Y en diagnóstico, vacunas desconocidas. Porque tú no sabes, porque no tienes el cartón. En caso de preescolares, escolares donde, digamos, por si acaso usaba un esquema de PAI distinto del actual. No hay otro esquema distinto porque desde hace más de 12 años estamos con el mismo esquema. La única diferencia es que en el país actualmente, los que no tenían en esa época era la antineumocócica, ¿no es cierto? Es la única. Entonces tú dices, no te va a tocar pacientes grandes, pero si te tocaran pacientes y no tienes vacunas, tú dices, en ese momento no existía la vacuna neumocócica porque su vacuna no era. Igual es não porta vacunas. carnet, conhece o esquema de vacuna. E Claro. o diagnóstico, vacunas desconhecidas. Cuando llevemos el PAI vamos a tener todo eso. Vamos a considerar todas esas etapas, ¿ya? Luego de los antecedentes inmunológicos nos vamos a antecedentes del desarrollo psicomotriz. ¿Qué les está diciendo? Evalúen motricidad. Lo que debemos recordar es que la maduración muscular es de la cabeza a los pies, ¿sí? Y que esta diferencia está marcada cada 3 meses. Entonces, ¿qué tengo que poner? Acá lo que primero evalúa cuando ese niño es un recién nacido. Ese recién nacido tiene movimientos activos. Evaluamos el tono muscular en general. Entonces decimos aquí simplemente movimientos activos. Porque el recién nacido no dice quiero levantar mi mano, quiero levantar mi pie, ¿no es cierto? Simplemente tiene movimientos espontáneos, por eso se llaman movimientos activos. Ahí empezamos ya el rango de los 3 meses y hablamos aquí de los 3 meses. Hablamos de los 6 meses, hablamos de los 9 meses, hablamos de 1 año y hablamos de 1 año y medio. ¿Por qué llego hasta el año y medio? Porque al año y medio el niño logra independencia, logra deambulación solito, ¿cierto? Y si logra deambulación quiere decir que su desarrollo va a seguir progresando, pero logró su independencia y por eso que se llega solamente hasta el año y medio. Y no me está diciendo motricidad fina ni motricidad gruesa, no me está diciendo lenguaje, ni cuándo habló, ni cuándo sonrió. Entonces me está pidiendo motricidad. Entonces, como los músculos están madurando en sentido cefalocaudal, primero madura el músculo del cuello. Y eso se evalúa a los 3 meses. ¿Y cómo evaluamos? Si el niño sostiene la cabeza, entonces hablamos del sostén cefálico. A los 6 meses maduraron músculos dorsales, entonces el niño se sienta solo. A los 9 meses ya tiene movimientos voluntarios en extremidades, entonces entra el gateo. Al año tiene el equilibrio, empieza a caminar con apoyo, aunque existen niños que al año están caminando solos. Y al año y medio tiene obligación de caminar solo. Si en algún momento la mamá me va a decir, has sostenido la cabeza recién a los 6 meses o 9 meses, o si ese niño tenía, por ejemplo, de 6 meses y empezó a caminar a los 2 años, 2 años y medio, ¿qué obligación tengo que poner? Retraso en el desarrollo motriz, o sea, como otro diagnóstico. Entonces, si estamos hablando de alimentación, por ejemplo, no hay problema. En vacunas me va a permitir el diagnóstico, vacunas retrasadas o completas.
Y aquí lo mismo en el desarrollo, ¿es adecuado o es retrasado? Entonces pongo un retraso en el desarrollo psicomotriz. ¿Sí? Con esto hemos terminado los antecedentes no... Doctora, Dime. ¿y si la madre no recuerda? Porque hay madres que, assim, yo no recuerdo cuando empezó a Entonces, sentar. ahí tu primera condición, madre, merece relativa confianza. Primera condición, no puedes poner que merece confianza y que no sabe relatar el resto, ¿no es cierto? Entonces, relativa confianza y en el desarrollo, madre no supo referir la edad del desarrollo motriz. Tú justificas y dices, no sabes referir porque le he preguntado a qué edad ha sostenido su cabeza, a qué edad se ha sentado, a qué edad ha gateado, y ella no sabe referir. Entonces, tú estás diciendo que has preguntado, pero no te ha dado los datos. Pero ahí rebota inmediatamente con madre que merece relativa confianza o poco confianza. ¿Ya? Si estamos hablando de los antecedentes no patológicos, entramos al antecedente patológico, ¿no es cierto? Aquí no te brilla, ¿no? No. Cuando hablamos del antecedente patológico, son enfermedades. ¿Y qué buscamos? ¿Qué es lo que nos debe preocupar? Las enfermedades de la infancia. Estamos hablando de las enfermedades prevalentes de la infancia. Entonces, antecedentes de enfermedades de la infancia, ¿qué significa? Hablamos de las iras, hablamos de las edas principalmente, ¿no es cierto? Pero yo no puedo poner iras y edas propias de la edad. Se supone pues que son propias de la edad. Entonces, ¿qué tengo que poner? Frecuencia. ¿Será ocasional? Ocasional. ¿Será frecuente? ¿No es cierto? O tal vez es una vez solamente. Entonces yo preguntaré, ¿se resfría? Una vez se ha resfriado, perfecto, ir a una sola vez. Si alguna vez le da ocasional, cada vez le da diarrea, es diarrea frecuencia. Entonces depende de la frecuencia que yo podré utilizar estos tres términos, ¿sí? Luego ya respetamos el orden de lo que significa antecedentes de internación, antecedentes de cirugías, quirúrgicos, antecedentes de fracturas, traumas, antecedentes alérgicos y antecedentes transfusionales. ¿No es cierto? Son todos los antecedentes que vamos a determinar, donde en internación y en todos los antecedentes me sirve la edad, ¿ya? Por ejemplo, en antecedente, si se ha internado una vez por neumonía, entonces tendré que poner internación al año de edad por neumonía. Diré internación a los 2 años por diarrea o a los 2 años por ITU, por ejemplo. Entonces, aquí es importante poner el diagnóstico y la edad de internación, porque ya es dato de gravedad. Lo mismo, en cirugías lo operaron a los 5 años de apendicitis, por ejemplo. Entonces, estoy poniendo la edad, ¿no es cierto? Pero si en general los niños no tienen tantos antecedentes, entonces puedo diferenciar, aquí no refiere cirugías, no refiere traumas, no refiere alergias, ¿no es cierto? Pero estoy con el fin de apurarme y no equivocarme, ¿no es cierto? Entonces utilizo un común denominador y pongo no refiere patologías. Entonces, si yo tengo un común denominador, no me voy a equivocar, ¿no es cierto? Pero yo no puedo poner no refiere, así solamente. ¿No refiere qué? No puedo utilizar esto. Es un pecado utilizar sin particular. ¿Qué es sin particular? No es terminología médica. Entonces, como tenemos que hacer las cosas completas, vamos a decir no refiere patologías como completo, ¿ya? ¿Quién es responsable de transmitirle todas las enfermedades al niño? Generalmente hablamos de la familia, ¿no es cierto? Entonces, después de los antecedentes patológicos del niño, vamos a antecedentes familiares. Y en antecedentes familiares, ¿qué determinamos? Padre, edad de 25 años, está vivo, aparentemente sano. Madre, de 20 años, viva, aparentemente sana. Hermanos, si tiene uno de sexo masculino de 3 años, lo pongo vivo, aparentemente sano, ¿no es cierto? O sea,
describo en los hermanos, en los padres y los hermanos la edad, obligadamente, ¿sí? Pero yo no puedo, si estoy queriendo ahorrar el tiempo, hermanos no tiene. ¿Para qué voy a poner si no tiene hermanos, verdad? Entonces estoy gastando mi tiempo. Entonces, me olvido de los hermanos si no tiene, simplemente los pongo. Ahora, si me han dado una historia clínica chiquita de un niño, qué sé yo, con hipoglicemia o un niño con hiperbilirrubinemia, que las historias son chiquitas, investigaré a los abuelos más, ¿no es cierto? Entonces ahí pongo abuelos paternos. En los abuelos no necesito ponerle edad, ¿ya? Pero ¿qué riesgo corro con los abuelos? Porque muchas veces los abuelos pueden morir, qué sé yo, la mamá va a decir, ha muerto por cáncer de próstata. Ya, entonces hablemos de cáncer de próstata, o sea, tengo que diagnosticar, ¿no es cierto? O si está hablando la mamá, la abuelita ha muerto con diabetes, entonces me preparo por la diabetes. Entonces, en esta presentación también tenemos que aprender a cuidarnos un poquito, ¿no es cierto? Entonces, si yo no quiero hablar de diabetes, si no quiero hablar de cáncer cervicuterino o de pulmón o politraumatismo, mejor no pongo, ¿no es cierto? Me ocupo de los papás que están vivos aparentemente sanos. Entonces, estoy disminuyendo riesgos, en realidad, ¿sí? Porque a no ser que el abuelo tenga tuberculosis, por ejemplo, que eso sí que no puedo obviar, porque es riesgo de contagio, ¿sí? Pero si es una patología que dominas, sería interesante ponerlo. Lo pones, porque puede ser que induzcas a que investiguen eso pregunta. también, ¿no es cierto? O sea, va a depender de lo que vayan a tener en conocimiento. ¿Sí? Luego de los familiares que entramos a revisión de sistemas, ¿no es cierto? Entonces, cuando hablamos de revisión de sistemas, ya esto sí podemos abreviar: sistema nervioso central, sistema cardiorrespiratorio, sistema gastrointestinal, sistema genitourinario y sistema musculoesquelético, ¿no es cierto? Eso puedo abreviar. Ahora, en revisión de sistemas se ha dado cierta observación, si quieren les digo, porque la revisión del sistema es preguntas dirigidas al paciente para saber qué es lo que está sintiendo en los diferentes sistemas, ¿no es cierto? Por ejemplo, en el sistema nervioso central hablamos de mareos, hablamos de cefaleas, ¿no es cierto? Entonces, muchas veces en las historias clínicas de los lactantes principalmente no correspondería esto. ¿Por qué no corresponde? Porque el niño no me va a responder, peor en el neonato, ¿no es cierto? Pero, ¿qué es lo que dice la historia clínica pediátrica? Ustedes tienen obligación de poner, si en algún momento les dice, y en revisión de sistemas que investigan, son preguntas dirigidas para buscar patologías de los diferentes sistemas. Pero el lactante no responde a las preguntas. Entonces ustedes se defienden y dicen, es que para el examen yo tengo que hacer una historia clínica completa. Sé que para el lactante y para el neonato no corresponde porque el paciente no habla. Pero por norma, como parte de la historia clínica pediátrica, entramos a revisión de sistemas. No es lo mismo que decir que digamos un niño de 4 o 5 años donde el niño ya sabe hablar, ¿no es cierto? Entonces ahí hablamos, si es que nuevamente utilizamos el común denominador, si el paciente, vamos a suponer que entró somnoliento, que la mamá me dijo, está referido en sistema nervioso central. Si mi paciente tiene tos, está referido en sistema cardiorrespiratorio. Si fuera vómitos o diarrea, en sistema gastrointestinal. Si fuera disuria, polaquiuria, en sistema genitourinario. Entonces, donde estén relatando ustedes su patología, aquí ponen referido en enfermedad actual, por ejemplo, ¿no es cierto? Y el resto de sistemas tampoco puedo cometer, no refiere qué, ¿no es cierto? Entonces completamos, no refiere patologías. Nuevamente utilizamos el común denominador en todo lo que tengamos que poner. ¿Sí? Doctora, ¿y la historia clínica yo puedo hacer en frente? No te recomiendo eso porque en algún momento, cuando ustedes están en un ciclo de estado nervioso, si tú estás haciendo la historia clínica, vamos a suponer que tengas esta historia clínica, ¿no es cierto? O sea, hagas en una cara. Te pregunta en algún momento, a ver, ¿qué buscaste qué dijiste en tu antecedente ginecológico, por ejemplo? Como estás nerviosa, tú no vas a volcar las hojas, o sea, en cambio, si es que haces en una sola plana, agarras y expandes aquí. O sea, pones las 3 hojas de tu historia clínica, te pide lo que te da, inmediatamente puedes captar. Entonces, lo que se recomienda en una sola plana porque visualizas mejor la historia clínica. ¿Ya? Porque si vas a buscar, era aquí, entonces ahí los pone mucho más nerviosos. ¿Sí?
Bueno, entonces hemos terminado todo lo que es investigación para irnos directamente al examen físico, ¿no es cierto? Traeré un poquito de agua, un minutito, por favor. Práctica no Brasil. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Daqui consegue. Toma. ¿No hay pregunta? No, doctor. No, sí. Vamos al examen físico. Cuando hablamos del examen físico, tenemos que poner los nombres, ¿no es cierto? Examen físico general y regional, ¿no es cierto? En el examen general, ¿qué es lo que yo no puedo poner paciente de 3 años de edad porque en pediatría se designa grupo etario? Entonces aquí tengo obligación de poner grupo etario. ¿Qué significa? Hablar de un recién nacido. Y eso ha cambiado un poquito la terminología, porque antes se considera, y si ustedes leen los libros de pediatría, recién nacido antes era hasta los 28 días. Ahora la OMS dice, recién nacido es el que tiene un solo día de vida. Y a partir del segundo día hasta los 28 días se considera neonato. Desde el mes hasta los 11 meses es lactante menor. Desde el año 11 meses es lactante mayor. A los 2 años hasta los 5 años, 11 meses, es preescolar. 6 años hasta los 11 años es escolar. 12 años a 18 años es adolescente. Entonces, tenemos que marcar el grupo etario al que pertenece nuestro pacientito. Luego tenemos que ver la condición general. ¿Cómo es su estado general? Hablamos de buen estado general, hablamos que eso nunca vamos a poder poner, porque un paciente internado automáticamente no está en buen estado general. Va a estar en un regular estado general y va a estar en un mal estado general. Luego determinamos qué. Lo que nos preocupa es si tiene fiebre o no tiene, ¿no es cierto? Entonces voy a decir si está aquí, va a estar afebril, puede estar subfebril o puede estar febril. De ahí en adelante va a depender cuál es su patología. Porque si es un paciente que está con tos, tengo que ver cómo está respirando. Entonces dirá, ¿está eupneico o estará disneico? Si mi problema es diarrea, yo no puedo poner deshidratado o sin deshidratación, porque ese es diagnóstico. Entonces diré normohidratado si está bien, o con signos de deshidratación, si es que voy a encontrar en su carita en oftalmos, voy a ver ojitos hundidos principalmente, ¿no es cierto? Entonces hablamos de sin o con deshidratación. Para después determinar si es un lactantito menor de 6 meses, ¿qué me interesa? Que esté activo, que esté reactivo y que esté con buen reflejo de búsqueda y succión, ¿no es cierto? Si es un niño que es más grande, diremos que es un niño que está activo y alerta, ¿no es cierto? Porque es estado de conciencia que voy a determinar. No, ahí terminé mi examen físico general para entrar a signos vitales, donde tengo que poner frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, pondremos temperatura, pero al mismo tiempo tengo obligación de poner el peso y la talla. Porque sabemos que si yo no tengo el peso de ese niño, ¿cómo voy a hacer mi diagnóstico nutricional? La talla puede ser que en su cartón no esté, no me interesa mucho. Entonces aquí pondré talla desconocida si es que la mamá no tiene carnet. Pero si en su momento no está aportando carnet, ustedes tienen la obligación a pedir socorro. Quiero saber el peso de este niño, porque si no, no van a poder diagnosticar ni la medicación ni el diagnóstico nutricional. Entonces piden ayuda en ese caso, si es que no tuvieran el carnet. Pero todo niño que se interna siempre aporta su carnet, entonces no hay mucho problema sobre eso. ¿Sí? ¿Puede utilizar la tabla de Gómez? Para el diagnóstico sí. ¿Ya? Pero aquí, ¿cómo vas a poner tal? Si Gómez determina peso ideal, ¿de cómo sabes que está con buen peso? No puedes poner un peso ideal. Y si no tienes peso, ¿cómo vas a calcular el peso real? Diagnóstico de Gómez. O sea, tienes que tener sí o sí para las mismas fórmulas de Gómez el peso, para comparar entre el ideal y lo que es el hallazgo del peso actual, ¿no? Doctora, en este caso, si fuera un niño escolar, Sí. ¿hay que tomar la presión arterial o No, porque para mismo escolar necesitas unos manguitos chiquititos, ¿no? O sea, presión arterial, a no ser que tenga una glomerulonefritis, ¿no? La única patología que hablamos de hipertensión, pero en lo general no se utiliza presión, ¿ya? Después de entrar en el examen físico general, vamos al regional, que le tengo que poner el título, ¿no es cierto?
Y en el regional vamos a hablar de piel. La literatura nos dice piel y mucosas, piel y fanéreas, ¿no es cierto? Nos vamos a olvidar de mucosa, porque en mucosa, cuando veo ojito, voy a ver conjuntivas. Cuando vea boca, voy a ver mucosas. Entonces, simplemente me limito a piel. En fanéreas voy a ver en cabello cómo están el cabellito, ¿no es cierto? O las uñas, si es que se necesita. Entonces, el piel, ¿qué me interesa? Vamos a hablar de lo normal. Ya después, cuando entremos al rango patológico, nos vamos a ocupar de definir. Entonces, piel, lo que tengo que poner es el turgor y elasticidad.